Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando en el capítulo 5 de Número de el pasaje bíblico: los inmundos es echado fuera del campamento, pero Cristo vino a rescatar a los inmundos. Este pasaje no es simplemente una ley sanitaria, es una revelación profética que apunta directamente a nuestro Señor Jesucristo y al Evangelio. Y como texto base vamos a topar Números, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos que entre los cuales yo habito. La razón aquí era clara. Dios habita en medio del campamento. Su santidad exigía separación de toda impureza ceremonial. El significado para inmundo, aquí la palabra hebrea es tamé, que significa impuro, contaminado, corrupto, incapaz de acercarse a la presencia de Dios. Proviene de una raíz que transmite la idea de estar manchado o incapacitado para el culto. No significa necesariamente que la persona hubiera cometido un pecado moral. Muchas veces era una condición ceremonial que simbolizaba una realidad espiritual mucho más profunda. En la Biblia, la inmundicia física representaba la contaminación del pecado. Veamos qué es el campamento. La palabra hebrea para campamento es mahané, que significa campamento, ejército organizado, lugar donde Dios habita con su pueblo. No era simplemente un lugar donde dormía, era un lugar donde estaba el tabernáculo. Ahí se encontraba ubicado el tabernáculo. Era el centro de la presencia divina. En otras palabras, Dios caminaba entre ellos, por eso la inmundicia debía de salir. Ahora, aquí vamos a mirar Dios menciona a tres grupos que eran echados fuera del campamento. El primero era el leproso, y el leproso era la palabra tazarúa, que proviene de Zará. No solamente hablaba de lepra, describe una piel destruida lentamente. La lepra era símbolo del pecado. ¿Por qué? Comienza pequeña, se extiende, va destruyendo, insensibiliza y separa de la comunidad. Así hace el pecado. Los que tenían flujo, se utilizaba la palabra hebrea sof, literalmente descarga, flujo constante. Representa algo que nunca deja de salir. Espiritualmente representa una vida donde continuamente brota contaminación. Jesús encontró personas con flujo de sangre, recordemos en Marcos 5, lo que bajo la ley producía exclusión, Cristo lo transformó en restauración. El contaminado por muerto, utilizaba la palabra hebrea nefes. La expresión significa aquel que tocó una persona muerta. La muerte era la consecuencia visible del pecado. Por eso, tocar la muerte hacía impuro a la persona. Pero eran expulsados no porque Dios los odiara, sino porque Dios quería enseñar que la santidad y la contaminación no pueden convivir. Había una separación entre Dios y el hombre. Pero ¿sabe quién aparece, amado hermano? Aparece nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comienza la mejor parte. El número, recordemos algo, los inmundos salían del campamento, ¿verdad? En los evangelios, Cristo sale a buscarlos. Qué diferencia, hermanos, la que vemos ahí, ¿verdad? Que
el número, los inmundos, los echaban. Pero Cristo salía a buscarlos y los abrazaba. La ley decía, aléjate de lo inmundo. Jesús le dice, ven a mí. Ya vemos la diferencia. Entonces, vemos cómo Jesús toca al leproso en Marcos 1:41. Normalmente ocurría algo. Y ocurría esto. Una persona inmunda que tocara a una persona limpia, la limpia automáticamente quedaba inmundo en la ley. Pero con Cristo sucede exactamente a lo contrario. Cristo toca al inmundo, ¿verdad? Y, o sea, toca al leproso y el inmundo o el leproso automáticamente queda limpio. La pureza de Cristo es más poderosa que la inmundicia del hombre. También lo vemos cuando Jesús sana a la mujer del flujo. Según la ley, ella debía mantenerse lejos. Todo lo que tocaba quedaba impuro. Pero ella toca el manto de Jesús y ocurre el milagro. No contaminó a Cristo. Cristo la santificó. Y esa es otra prédica más profunda de la mujer de flujo. Entonces, Jesús también toca a los muertos en números. Tocar un cadáver contaminaba. Pero Jesús toca. ¿A quién toca? A la hija de Jairo. Toca al joven de Naín y toca a Lázaro. La muerte no contaminó a Jesús. La vida venció a la muerte. Por eso Cristo murió fuera del campamento. Aquí aparece la profecía más impresionante en el Antiguo Testamento. Los inmundos eran sacados fuera. En el Nuevo Testamento Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. ¿Y saben por qué? Porque tomó nuestro lugar. El que nunca fue inmundo fue tratado como inmundo. El santo ocupó el lugar de la persona impura, de nosotros, del impuro, de lo impuro. Entonces, en Hebreos 13 dice, Jesús padeció fuera de la puerta. No fue casualidad, la verdad. Era el cumplimiento de números. El rechazado cargó el rechazo. Entonces Cristo se hizo pecado. Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No significa que Cristo pecó, significa que Cristo cargó con toda nuestra inmundicia, con todo nuestro pecado en la cruz. Entonces hubo un gran intercambio, ¿verdad? Porque en número el inmundo sale. En Cristo, Cristo sale. Para que el inmundo entre. Qué cambio tan glorioso. Miremos ese intercambio ahí. Nosotros merecíamos estar afuera. Y Jesús tomó el lugar de nosotros. El campamento hoy representa la comunión con Dios. La iglesia como pueblo santo, la presencia del Espíritu Santo. El pecado sigue contaminando la comunión. Por eso el creyente está llamado a vivir en santidad. No para ganar la salvación, sino porque fue limpiado por Cristo. Entonces, aquí vemos cómo también nos muestra la restitución, la ley sobre la restitución en el capítulo 5, del 5 al 10, no solo pide confesión del pecado, sino que también reparar el daño causado al prójimo. El arrepentimiento verdadero produce cambios visibles. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a ver algo. Todos sin Cristo éramos inmundos. Espiritualmente, el pecado nos mantenía lejos de la presencia de Dios. Pero Jesús hizo lo que nadie más podía hacer. Salió a buscarnos, tocó nuestra condición sin contaminarse y cargó sobre sí nuestras impurezas para reconciliarnos con el Padre, porque estábamos desheredados. La pregunta ya no es si alguna vez fuimos inmundos, la pregunta es si hemos permitido que Cristo nos limpie. Tienes que hacer esa pregunta. ¿Permitiste que Cristo te limpiara? ¿Estás limpio por el Señor?
Recuerden algo, Él sigue acercándose al rechazado, al herido, al pecador arrepentido. Quien recibe su gracia deja de vivir fuera del campamento y entra a la comunión con Dios como hijo restaurado. Por eso, el enfoque que tenemos que tener es que Dios nos ayuda a mantener, tenemos que mantener la mirada en Cristo, perdón, y no distraernos con las circunstancias, las tentaciones o las opiniones de los demás, como dice Hebreos 12:12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumidor de la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa perspectiva, puesto los ojos en Jesús, caminando en ese camino y tenemos que tener ese enfoque, tenemos que tener la claridad que nos permita comprender la voluntad de Dios por medio de su palabra. Cuando Dios ilumina nuestro entendimiento, ahí vamos a saber qué decisión tomar y qué camino seguir. El Salmo 119, 105, 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, Cristo nos va a iluminar nuestro camino, nos va a dar entendimiento para poder tomar sabias decisiones, ¿verdad? Pero y así nosotros por último tenemos que tener una determinación. Y la determinación es que nos va a dar la fuerza para perseverar. Aun cuando el camino sea difícil, porque amados hermanos, el camino del cristiano no es fácil. El enemigo se va a levantar. Y más cuando estás haciendo las cosas bien, estás en obediencia y estás en santidad. Hay un dicho secular que dice que al árbol que más sombra, que más frutos da, es al que más piedras le tiran, ¿verdad? Entonces, no basta con comenzar bien, es necesario permanecer firme hasta el final, hasta cumplir el propósito, como el apóstol Pablo, quien dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Entonces, una vida con propósito se construye cuando mantenemos el enfoque en Cristo. Buscamos claridad en la dirección de Dios y caminamos con determinación hasta cumplir el llamado que Él nos ha dado. Quien vive de esta manera no se deja vencer por los obstáculos que el mundo nos coloca, sino que avanza con fe, confiando en que Dios fortalece. Dios te guía y Dios te sostiene. Pero hay que permanecer fiel en Cristo. Por eso, amados hermanos, en esta noche espero que esta palabra haya tocado tu corazón y también te sumerjas en el Espíritu Santo y ahondes más a estas palabras. No nos quedemos ahí frenados. Por eso en esta noche te digo, amados hermanos, que mi Dios te bendiga. Cristo te ama.